Muy bien. A ver, entonces, nosotros vamos a trabajar, ya hemos visto, mejor dicho, lo que es la clasificación de los medicamentos según la forma de presentación, ¿no? La forma farmacéutica. Ahora nos toca trabajar los medicamentos según la vía de administración. Algo genérico, porque esto lo vamos a hacer de manera detallada en lo sucesivo, en lo próximo. Todavía nos faltan dos temas más y empezamos también con las exposiciones. Ya se supone que, bueno, han enviado los grupos al WhatsApp para poder designarles los temas, ¿no? Con los grupos que se encuentren, ahí yo solamente voy a enviar los temas. Muy bien, bueno, vamos a trabajar lo que viene a ser, vuelvo a repetir, lo que es la clasificación de medicamentos por su vía de administración, ¿no? Eh, Cuando hablamos de vías de administración, ya tenemos una idea un poco general de cómo se trabaja. Por ejemplo, en lo que viene a ser, pues, la vía oral, la vía sublingual, la vía parenteral, pero vamos a ver cómo es que se ordena cada uno de estos medicamentos, ¿ya? Se entiende por vía de administración farmacológica al camino que se elige para hacer llegar un fármaco. Eso es lo que nosotros queremos, de que sea efectivo el medicamento, pero que pueda llegar por algún lugar, ¿no? Valga la redundancia. ¿A qué se refiere con eso? Que nosotros vamos a ver cuál es la forma más conveniente para que el medicamento sea efectivo, teniendo en cuenta diferentes factores, diferentes aspectos, porque no se puede administrar una medicación o no se puede dar una medicación así nada más por, por ejemplo, de frente, darle un medicamento por vía parenteral, o sea, por medio de una inyección, no. Tiene que pasar primero, previamente, por una revisión, tiene que verse si es que es conveniente estar realizando estos procedimientos invasivos, ¿no? Como es en el caso del inyectable. Entonces, ya recién ahí nosotros podemos decir, ah, sí, puede darse por medio de la vía intramuscular o endovenosa, ¿no? Pero mientras tanto, no. Entonces, esto va a hacer que el fármaco pueda llegar a su destino y por lo tanto pueda cumplir su función. Dicho de otra forma, es la manera como se elige para incorporar un fármaco al organismo, ¿no? En pocas palabras. Vamos a ver cuáles son los parámetros afectados según la vía de administración de fármaco. Primero, existen tres puntos muy importantes. ¿Cuáles son esos parámetros que van a afectar o que van a influir en lo que viene a ser la administración de medicamentos? Una de ellas viene a ser la rapidez de acción de los fármacos. ¿Qué tan rápido puede actuar, no? Otro, la eficacia del fármaco. Ahora vamos a ver a qué se refiere cuando decimos eficacia, eficiencia, ¿no? Efectos adversos de los fármacos. ¿Qué reacciones pueden presentar en algunas personas y qué reacciones pueden presentar en otras? No todos somos iguales, así que vamos a presentar diferentes reacciones, ¿no? En algunos, es más, ni siquiera va a presentar reacciones y no va a generar ninguna molestia. Vamos a empezar con lo que viene a ser la rapidez de acción, ¿ya? La rapidez de acción de los fármacos. Miren, aquí hay un esquema de todas las vías de administración. Vamos a ir analizando, así como hicimos el análisis cuando hablamos acerca del ADME, ¿no? Cuando hablábamos del ADME, nosotros mencionábamos
la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Entonces, igual, de la misma manera, vamos a ver qué tan rápido puede actuar. Vamos a empezar con una de las vías que es bastante básica. Por ejemplo, la vía oral. Tú tomas una pastilla, yo voy a seguir el recorrido. Ahí está. Yo sigo el recorrido, ¿no? Con el puntero. Tú tomas la pastilla, ¿por dónde pasa? Primero está en la cavidad bucal, después de ahí, ¿a dónde pasa? ¿Mm? ¿Hacia dónde pasa? No, Al estómago. no, antes del estómago, ¿por dónde pasa? Esófago. Esófago, claro, al esófago. Después pasa, como dicen ustedes, al estómago, ¿ya? Después del estómago, todavía, ¿dónde se va a absorber? ¿En dónde se absorbía? En el, ¿en dónde se absorbía? ¿Todo medicamento dónde se absorbe? En nuestro cuerpo. No, ¿en qué parte del sistema digestivo se absorbe cuando nosotros tomamos un medicamento por vía oral? En el intestino delgado, Miss. Muy bien, en el intestino delgado, ¿no? En el intestino delgado, de ahí pasaba a la sangre y se metabolizaba en el hígado, ¿no es cierto? Se metabolizaba en el hígado. El hígado lo procesa y recién ahí se va a ver qué es lo que va a usar y qué es lo que va a expulsar. Miren todo el proceso que lleva. Primero pasa por la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, después pasa la sangre y de ahí se metaboliza todavía. O sea, todo este proceso que se va a llevar a cabo demora un buen tiempo. Más o menos, ¿cuánto tiempo demorará para que recién haga efecto este medicamento cuando es por vía oral? Media hora. Mínimo, ya, mínimo media hora. Y en otras personas, ¿hasta cuánto tiempo como máximo puede hacer efecto? Media hora a 45 minutos, licenciada. A 45 minutos, inclusive en algunos recién hace efecto después de una hora, ¿no? Entonces, es así. Entonces, la vía oral viene a ser una de las vías en donde la rapidez no es tan inmediata, ¿no? O sea, no vamos a obtener efectos al momento, como otras vías. ¿Por qué? Porque ahí ustedes se están dando cuenta cuál es el proceso o por dónde está pasando el medicamento. Ahora vamos por otra vía, que es la vía sublingual. La sublingual se coloca debajo de la lengua. Debajo de la lengua. Ahora, debajo de la lengua, si ustedes acá se fijan, inclusive si ustedes ven a través del espejo, se reflejan en el espejo y levantan la lengua, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar diversos vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos permiten absorber el medicamento, o sea que va a ser un poquito más rápido. Está debajo de la lengua, entonces pasa directo ¿hacia dónde? ¿Dónde sale esa Estómago. lengua? A la sangre, no, a la sangre, como les digo, hay vasos sanguíneos debajo de nuestra lengua, por lo tanto pasa hacia la sangre. Y una parte sí pasa al estómago porque es inevitable que cuando nosotros pasamos la saliva, pasar un poco de medicamento, ¿no? Sí, puede ser, pero es una mínima parte. Aquí, en cambio, primero pasa ya a la vía sanguínea, ¿ya? Muy bien. Otra vía.
otra vía que es bastante usual. Tenemos la vía rectal. Y ustedes dirán, bueno, ¿y la rectal será efectiva? Sí, sí es efectiva. ¿Por qué? Al momento de introducir a través del ano y llega al recto, en esa zona también hay vasos sanguíneos, hay una red venosa. Entonces eso quiere decir que se va a absorber también el medicamento de esta forma. Esto va a llegar también a la sangre, ¿no? Y va a circular por todo nuestro cuerpo. En la vía inhalatoria, ¿cuál viene a ser la vía inhalatoria? Aquella que nosotros vamos a prácticamente respirarlo, ¿no? Un medicamento que sea por vía inhalatoria, por ejemplo. Un medicamento que sea por vía inhalatoria. Que justo lo hemos mencionado en la clase anterior en esa lista que teníamos. A ver, un medicamento que se utilice para la vía Corticoide. inhalatoria. Los Corticoide. corticoides. Como por ejemplo, ¿qué corticoide? ¿Qué corticoide? A ver. Como Salbol. Uno que se utiliza bastante. Mm, La beclometasona, puede ser. Beclometasona, claro, la beclometasona. ¿No es cierto? Entonces, Betametasona, licenciada. También. beclometasona, cuando nos vienen cosas, Licenciada, disculpe, no sé si es mi beclometasona, internet, porque se escucha entrecortado. está bien. Licenciada, te escuchamos entrecortado, no Eso sé si sí, ya es Sí, no se cuestión del es escucha el claro. internet. internet. Ya, si se me escucha entrecortado, ese es por el mismo internet, probablemente. Entonces, como les mencionaba, aquí la beclometasona, la que mencionaba su compañera. En el caso de la beclometasona, sí, está bien, porque viene en inhalador, ¿no? Viene en inhalador y se utiliza para las personas que sufren de asma, ¿no? Entonces, la beclometasona se utiliza y esas partículas al momento de utilizarlas van a ingresar a través de las fosas nasales y a través también de la boca, cuando nosotros respiramos con la boca abierta. ¿Llegan por dónde? Una vez que ingresan a las fosas nasales, ¿hacia dónde se van? Sí, eso, ¿Hacia dónde? esófago. ¿Hasta dónde? ¿Por Ah, dónde pasan? esófago. No, ¿por dónde A, pasan? a nuestro pulmón. Ajá, pasa por la vía respiratoria como la laringe, la tráquea, los bronquios, ¿no? Por todas esas zonas y llega hasta el pulmón. Ahí en el pulmón no pasa ya al hígado como en el caso de la vía digestiva, en el caso de la vía oral. ¿Por qué? Porque no lo estamos pasando, ¿no? Sino que aquí se metaboliza en el mismo pulmón. Se absorbe y ahí llega a nuestra circulación, ¿ya? Llega. Igual viene a ser, por ejemplo, el oxígeno, las nebulizaciones, ahí igualito también viene a funcionar lo que es el, lo que viene a ser en la vía inhalatoria, ¿ya?
Ahora, vamos a ver estas tres vías que vienen a ser la vía parenteral, o sea, a través de la sangre, ¿no? O a través de una inyección. Por ejemplo, en el caso de la vía transdérmica o intradérmica, pasa a través de la piel, eso sí, pero de todas maneras llega una pequeña parte, pasa a lo que es la circulación. Demora un poco más de tiempo, ¿no? Ah, me estaba olvidando de preguntarles. ¿Cuánto tiempo creen más o menos que sea efectivo la vía sublingual? ¿Cuánto tiempo demorará? ¿Cuánto tiempo demorará la vía sublingual? 10 minutos. 10 a 15 minutos aproximadamente, ¿no? Muy bien, de 10 a 15 minutos. La vía rectal, ¿cuánto tiempo demorará? Aproximadamente 15. igual, sí, sí, más o menos. También resulta efectivo en un rango de 15 minutos, ¿no? La vía inhalatoria, ¿cuánto tiempo? En la vía inhalatoria, ¿cuánto 20 tiempo minutos. demorará? Más o menos, ¿no? 20. Claro, porque todavía tiene que pasar por la vía respiratoria hasta llegar hasta los pulmones, ¿no? Muy bien, entonces ya se van dando cuenta la diferencia en la rapidez, algunos son más lentos, otros son más rápidos, más efectivos, pero en algunos casos el hecho de que sea rápido no significa que siempre va a ser efectivo. Eso no es ninguna, no hay una seguridad de que pueda ser efectivo, ¿no? Puede ser que de repente sea rápido, pero no logre el objetivo que nosotros queremos. A ver, en el caso de la vía intradérmica, como es viene a ser un tejido superficial, va a demorar un poco más de tiempo también, ¿no? Contra más superficial sea la capa de la inyección, más lento va a ser, ¿no? La absorción. Si es por la vía intramuscular, llega o ingresa al músculo y más o menos en cuánto tiempo llegará a la circulación para hacer efecto. ¿Cuánto Media tiempo hora. demorará? No, Media. mucho, 20 15. minutos. menos todavía. Aproximadamente vienen a ser unos 10 a 15 minutos. La vía intramuscular es rápida. ¿Por qué? Porque el músculo viene a ser un tejido que es bastante irrigado, o sea, tiene bastantes vasos sanguíneos, ¿no? Y llega mucho más rápido a la circulación. Y ni qué decir de la vía intravenosa. Si es la vía intravenosa, ¿en cuánto tiempo hará efecto? Más o menos. ¿En cuánto tiempo? 10 minutos. Mucho. 5. 5 minutos. Al minuto, nada más. ¿No ves que está entrando de frente a la circulación? La persona, supongamos que tiene un dolor muy intenso, ¿no? Y le administra un analgésico por vía intravenosa. Pasado el primer minuto y ya la persona está sintiendo un alivio. ¿Por qué? Porque ya de frente ha ingresado a la circulación. Ya no ha habido ningún tejido intermediario, no ha habido ningún tipo de obstáculo de frente a la sangre, ¿no? Entonces, ahí por eso es el que más debemos tener cuidado cuando nosotros administramos, por su rapidez, ¿no? Ahí está. Y existen otras vías, ¿no? Por ejemplo, aquí volvemos a repetir la vía oral, la vía intravenosa, subcutánea. Como les decía, en el caso de las parenterales, de las vías parenterales, o sea, todo lo que viene a ser inyección, demora dependiendo de la superficie. O sea, contra más superficial sea el tejido, más va a demorar.
¿no? La inhalatoria, y bueno, pues viene a ser expulsado a través del aire inhalado, cuando es a través de la vía respiratoria, a través del sudor, a través de la orina y a través de las heces, ¿no? Vamos a ver, ahora, ahora ya hemos visto la rapidez de acción de los fármacos, dependiendo de la vía de administración. Ahí nos vamos a dar cuenta cuáles vienen a ser más rápidos y otros más lentos. Ahora vamos con la eficacia del fármaco. ¿A qué se refiere la eficacia? Cuando hablamos de eficacia, no solamente podemos abarcar esta palabra, tenemos que abarcar las tres E's. ¿Qué significa? Eficacia, efectividad y eficiencia. Eficacia, efectividad y eficiencia. Son tres términos que nos llevan a un mismo punto, pero que significan o que tienen ciertas diferencias, ¿no? Vamos a ver, en el caso de la eficacia, ¿qué significa eficacia, no? Es la capacidad, según el diccionario, es la capacidad de lograr un efecto que nosotros esperamos, ¿ya? Es algo que nosotros queremos que funcione, ¿ya? Eso viene a ser eficacia. Por ejemplo, eh, para poder medir la eficacia, nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿El medicamento funciona? ¿Se ha probado en personas? Y sí funciona. Allá. Entonces, sí es eficaz, ¿ya? Sí es eficaz, porque se está obteniendo el objetivo, se está logrando el resultado deseado, ¿no? Vamos por el camino correcto. Muy bien. Por ejemplo, un medicamento que sea eficaz para curar una enfermedad. Los antibióticos. ¿Los antibióticos son eficaces? Sí. ¿Curan las infecciones? Sí, son eficaces. Ahora, vamos a ver qué cosa viene a ser efectividad, ¿no? Efectividad viene a ser algo que se asocia a la realidad, ¿ya? Es algo que nosotros buscamos, que nosotros queremos lograr, pero que es algo concreto, es algo que sí lo podemos medir. Por ejemplo, ahí para poder medir si es efectivo o no, vamos a ver si funciona en la vida real. Vamos con el ejemplo de los antibióticos, así como les dije hace un momento, ¿no? ¿El antibiótico es eficaz para las infecciones? Sí, funciona, es eficaz. Ahora, ¿ese antibiótico funciona todas las veces en la vida real? ¿Es efectivo siempre? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es efectivo siempre? Yo creo que sí, depende también, ¿no? Hay antibióticos, Ajá, por ejemplo, depende de qué. Ajá, por ahí vas bien. Depende de qué. A ver. ¿no? Un medicamento que sea antibacterial, ¿Ya? son buenos, ajá, y hay otros medicamentos, que, por ejemplo, a ver, ¿qué medicamentos? Se me ha ido mi nariz. Pero hay medicamentos que sí son buenos y hay medicamentos que no. Pero hay factores que influyen, ¿no es cierto? O sea, Sí, en teoría sí, son efectivos, decimos, ¿no? O sea, son eficaces, perdón. Sí, porque según la teoría dice, a ver, como unos medicamentos que nosotros vimos en la lista que les mandé, la moxicilina, según la teoría dice que es eficaz, ¿para qué? Para las enfermedades respiratorias. Pero en la actualidad, en nuestra realidad, esa moxicilina es efectiva al 100%, perdón. Al 100% no, Miss. Exacto. Entonces, no es efectivo al 100%. En nuestra vida real, en nuestra realidad, no funciona. ¿Por qué?
porque existen factores que pueden alterar esa efectividad. Y depende de que, por ejemplo, porque las personas actualmente se automedican, de repente no es la dosis correcta o de repente no toman el tiempo necesario. Entonces son cosas que pueden alterar, ¿no? Muy bien. Y por último tenemos lo que es la eficiencia. ¿Qué cosa viene a ser la eficiencia? La eficiencia viene a ser la habilidad que tiene para poder obtener un beneficio, los recursos necesarios para poder llegar a un fin que sea, bueno, positivo para las personas, ¿no? Por ejemplo, eficiente. ¿Qué significa ser eficiente? En el caso de los medicamentos, la pregunta sería, ¿contribuye a obtener el máximo beneficio de los recursos disponibles? Por ejemplo, que con una mínima cantidad o, por ejemplo, con un medicamento genérico pueda ayudar a curar alguna enfermedad infecciosa, entonces vamos a ver si es eficiente. Es así como cuando nosotros estamos trabajando, ¿no? Esa persona con lo poco que tiene para poder trabajar, con los mínimos recursos, de todas maneras, igual obtiene resultados. Eso significa ser eficiente, ¿ya? Entonces, igual se aplica para los medicamentos, que de todas maneras sí se obtiene resultados a pesar de que no se ha administrado una dosis elevada o no ha habido necesidad de reajustar lo que es la dosificación. Entonces, eso viene a ser eficiencia. Vamos con un ejemplo. Primero con una enfermedad. Vamos a colocar la enfermedad, viene a ser, no es una enfermedad, viene a ser un tipo de molestia. Es un síntoma, ¿no? Por ejemplo, a ver, los estornudos y rinitis. Vamos con lo que es la eficacia. Vamos a ver algunos medicamentos, ¿ya? Les voy a poner acá 3 medicamentos. Tenemos lo que es la clorfenamina, la cetiricina y la levocetiricina. Ya. Son 3 medicamentos que se utilizan mayormente para la salud, ¿ya? Entonces, vamos con la primera, con la clorfenamina. Vamos a ponerle 1, 2 y 3. Hay 3. Vamos con la 1, con el primer medicamento. Clorfenamina es un medicamento antihistamínico básico. ¿Será eficaz? ¿El medicamento funciona para los estornudos y la rinitis? ¿Ustedes qué dicen? ¿Funcionará o no funcionará? Sí funcionará. Sí, sí va a funcionar. Entonces, sí es eficaz, ¿no? Sí es eficaz. Muy bien. Entonces, vamos a ponerle un check. Sí es eficaz. ¿Es efectivo? ¿Funciona en la vida real clorfenamina? Sí funciona. Sí Sí funciona. funciona, pero en niños. Pero en niños, ya es efectivo, claro, dependiendo de la edad. Ajá. ¿Es eficiente? O sea, es algo básico y a pesar de eso, sí se obtiene un beneficio. Sí, es algo Ya, básico, listo. es genérico. Entonces tiene las 3 E. Es eficaz, es efectivo y es eficiente. Como dice su compañera, para niños. Entonces ahí clasificamos por edad, ¿no? Para niños. La cetiricina, vamos con la número 2. Vamos a borrar. En la número 2, ¿será eficaz la cetiricina?
Ante una alergia sí, pero una alergia Ya, leve. sí, claro. Entonces, sí funciona la cetiricina. Cuando la persona tiene alergias, sí funciona. ¿Funciona para todos la cetiricina? Sí, Miss. Sí, ¿La cetiricina funciona para todos, seguro? No, es dependiendo. No. a mí me ha funcionado, ¿ah? No, claro, pero ¿sabes qué pasa? Que, por ejemplo, para personas que ya sufren de alergias crónicas, ya no es efectivo, porque es como que este medicamento ya ni siquiera le hace cosquillas para disminuir la cantidad de histaminas. Entonces ya no Licenciada, es... pero no el 100%, pero ayuda en algo. Ah, pero hay un grupo bastante grande en que ya no es efectivo, ya no, ya, entonces ya no es efectivo en la vida real. Para muchas personas sí, pero para un grupo bastante amplio ya no es efectivo, ¿no? Listo, y ni qué decir, pues ya no es eficiente tampoco. No es suficiente. Entonces, vamos con la número 3. La levocetiricina viene a ser un medicamento más fuerte, ¿ah? Es mucho más potente. ¿Será eficaz? Es eficaz. ¿Funcionará? Sí, listo. ¿Es Sí, efectivo para todos? Sí, es sí, efectivo porque es bien potente, pero ahora, con algo básico, con algo mínimo, ¿podré llegar a mi objetivo con la levocetiricina sabiendo que es potente? sí. Mm, También. Entonces, cumple también la regla de las 3 E, ¿no? Es eficaz, es efectivo y es eficiente. Porque así tú tomes una dosis mínima, igual va a ser efecto, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con eficacia, efectividad y eficiencia. Muy bien. Entonces, cumple, ¿no? Cumple estas funciones. Cumple estas funciones. Licenciada, Sí, dime. ¿y la adrenalina cuando te ponen en subcutáneo? Ya, mira, la adrenalina es eficiente, sí puede ser eficiente, puede ser también efectivo, pero como es algo, ya, mira, a ver, regresa el ejemplo. ¿Es eficaz? Sí, porque funciona. En teoría, el medicamento funciona, ¿no? Es Sí, efectivo, pero no en todos, porque hay algunos que presentan reacciones adversas más que beneficio. sí, da taquicardia. Sí, exacto. Aumenta la frecuencia cardíaca y créanme, Ansiedad. no es nada agradable porque empieza el corazón a patear en el pecho y lo siente como si la persona le fuera a explotar el pecho. Y la Sí, adrenalina no solamente se administra por vía, bueno, por inyectable, sino también se puede aplicar por medio de lo que es vía respiratoria, por inhalatoria, cuando es demasiado lo que es los bronquios se han contraído, ¿no? Cuando hay una broncoconstricción severa, sí se utiliza inclusive ampollas de adrenalina. Ahora imagínense si un simple salbutamol puede provocar taquicardia, ¿cómo será la adrenalina, no? horrible, No me- licenciada. ¿A ti te han administrado? Sí, ¿O al Sí, es una cuando me intoxiqué me pusieron adrenalina y me zapateaba el corazón y me daba ansiedad. Sí, bien feo, bien Me, feo, me dejó más loca de lo que estoy. Ah. Es horrible, horrible, horrible. Sí, es bien. ¿Alergia que tienes? ¿O te Me intoxicaste vi con... a cítricos, no puedo comer nada de cítricos y Oh, me intoxiqué, pedí un menú, me intoxiqué, pero ya estaba tomando cítricos y no puedo tomar nada de cítricos y me llevaron al hospital porque me estaba hinchando, me había Ajá. salido, me picaba todo, mi cabeza, todo me picaba y me pusieron adrenalina y qué horrible, licenciada. ¿Y sabes por qué optaron por ponerte ese medicamento y no de repente una clorfenamina inyectable
o una hidrocortisona. ¿Por qué no te pusieron? Te Me pusieron la pusieron adrenalina la, me pusieron la porque te hidrocortisona. pusieron. Sí, sí, dime, te escucho. Me pusieron la hidrocortisona por la vena y de ahí me pusieron la adrenalina y le dije, ¿por qué me estaba poniendo la adrenalina? Y me dijo que era lo más rápido que podía hacer y Exacto, claro. Y justo eso iba a decir. La adrenalina, optaron por la adrenalina porque como la reacción que tú estabas teniendo era tan rápida, entonces necesitaban un medicamento que actuara también rápido, ¿no? Porque podía inflamarse tus vías respiratorias y te podía dar un paro respiratorio también. sí, me dijo que podía llegar, sí, que era lo más rápido, pero bien me dijo la licenciada que me iba a dar así como taticar. Ajá, sí, Sí, eso pues sí. a ella le han puesto una. A mí cuando- hace 2 años cuando yo me intoxiqué igualmente con el pescado, me Ujú. pusieron dos, media hora, casi me mandan al otro lado. Uno Ay, vino y no, uno me no, puso, sí hay que tener cuidado. Imagínate pues, ahora que una persona tenga reacciones o que sufra del corazón, ¿no? Ay, sí hay que tener cuidado con eso. no, esa adrenalina para tenerle un respeto único, porque ese rapidito actúa. Yo llegué con las vías respiratorias ya cerradas cuando yo me intoxiqué en ese tiempo. Y me pusieron una y se olvidaron que me habían puesto, tuvieron que poner a la media hora otra igual, otra adrenalina. Y yo, Wow. Dios, todo Uy, volando. Dios mío. Pero ya para Ya estabas más allá que acá. mí, literalmente. Y en ese yo estaba en el hospital con mi mamá y mi mamá estaba, porque no sabía ni a quién redesté esto, porque yo estaba todavía en consultorio, solamente por consultorio externo, nada más me atendieron Ajá, rápido. Los doctores, los que estaban en ese momento haciendo guardia de turno, como habían cambiado ajá. de turno, no se habían dado cuenta que ya me habían puesto adrenalina, pero no la habían apuntado. Eso es un grave error, por eso es que a veces hay tantos pacientes que, imagínate, uno se puede olvidar, por eso es importante que al momento, al instante, por ejemplo, cuando es emergencia y le mandan tachar, ¿no? O sea, hacer una marca como que ya se ha administrado para evitar ese tipo de situaciones. Es bien peligroso Sí, de duplicar la noche dosis. nadie había quien preguntarle. La señorita viene y me pone otro y yo le digo, ¿qué me están poniendo? Le pregunto ya literalmente cuando ya me lo habían puesto, me dice de adrenalina, pero ya me lo pusieron, le dije, y no sabían qué hacer en ese momento. Y yo alteré todo el tiempo, todo lo que es emergencia. Yo me acuerdo, todo el mundo Te ibas a comenzó a quedar aplaudir. más tiempo ahí. Y ibas a entrar a shock trauma. Yo, yo me reí en ese momento porque no sabía qué hacer, pero mi mamá, yo me dice mi mamá que me veía pálida. Y yo le digo, mami, que no voy a estar pálida, pues si estoy prácticamente ya fantasmal, le digo. Ya estabas transparente, ya de tanta Ajá. descarga. No, sí, es peligroso, ¿no? Por eso es siempre importante verificar. Ajá, muy bien. Y por último tenemos los factores adversos de un fármaco. Existen diferentes formas como puede reaccionar en nuestro organismo. Por ejemplo, hay efectos adversos que no son propios del fármaco, que son los efectos colaterales y los efectos adversos. A veces no necesariamente viene a ser por el fármaco, sino por nuestro mismo cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo reacciona de diferentes maneras. Entonces, a veces el fármaco ya se ha cumplido con el ADME, o sea, ha cumplido con lo que es la liberación, con lo que viene a ser la absorción, con la distribución, con el metabolismo, ¿no? Y bueno, al final, pues, ahí puede presentarse algún efecto durante el camino, ¿no? Mientras va produciéndose lo que es la farmacocinética. Ay, disculpen. Muy bien. También
Hay factores adversos que dependen muchísimo del organismo, como las reacciones alérgicas, como en el caso de sus compañeras, ya han creado una reacción a determinado elemento, ya sea por el cítrico, por el pescado, puede ser, por ejemplo, para medicamentos. Hay personas que son alérgicas a los medicamentos, ¿no? Hay reacciones idiosincráticas. ¿Qué significa? Dependiendo de la procedencia. Hay personas que tienen ciertas características en sus genes que pueden desarrollar ciertas reacciones, ¿no? No todas, sino que hay un grupo específico de personas, ¿no? Por ejemplo, también puede ser dependiendo del embarazo, por el embarazo. ¿Qué consecuencias puede tener la mujer gestante o de repente lo que es el feto si es que se le administra un fármaco? Hay algunos que son totalmente inofensivos y se conocen como medicamentos inocuos. En cambio, hay otros que vienen a ser medicamentos que se les considera teratogénicos. ¿Qué significa? Que pueden ocasionar daño al feto, inclusive pueden provocar el aborto, ¿no? Clasificación mediante el mecanismo de acción. Tenemos A, que viene a ser el mecanismo farmacológico, B, idiosincrático, C, efectos a largo plazo, D, efectos de latencia larga. ¿Qué significa? Que hay efectos adversos que se pueden presentar y que pueden ocasionar daño a corto o a largo plazo. Si es A, vienen a ser efectos en el momento, ¿no? Si es B, dependiendo dependiendo de la persona. Si es C, puede ser efectos a largo plazo y más aún si son medicamentos que se administran por mucho tiempo. Y la D, efecto de latencia larga. ¿Qué significa? Que pueden tener efectos muy duraderos, ¿no? Listo. Ahora sí, esta es la clasificación de las vías de administración. Este viene a ser un resumen nada más, ¿no? Tenemos la vía de administración, son 4 vías de administración, miren, ¿eh? 4 vías. La enteral, la parenteral, la respiratoria y la tópica. En lo que es la vía enteral, enter, ¿de qué palabra proviene? Proviene de intestino. Eso quiere decir que corresponde a las vías que se administran por la vía digestiva. Se divide en 3, por vía oral, por vía sublingual y por vía gastroentérica. Listo, a ver, miren, ¿eh? Vuelvo a repetir. La vía enteral viene a ser aquella que se administra a través de la vía digestiva. Vía oral, que se coloca o bueno, se administra por la boca. Vía sublingual, que se coloca debajo de la lengua. La vía gastroentérica, que viene a ser un tipo de vía especial que se administra por sonda nasogástrica. Cuando de repente la persona no puede pasar, no puede deglutir y tiene sonda, entonces se le administra por esta vía. O también puede ser que tiene una conexión directa o una entrada directa hacia el estómago, que se le conoce como gastrotomía, ¿no? Entonces es una abertura y por ahí se le coloca lo que es la vía, perdón, los medicamentos, ¿no? Son situaciones muy particulares porque mayormente viene a ser por sonda nasogástrica. Después tenemos la vía parenteral. En el caso de la vía parenteral,
tenemos 4. Intradérmica, subcutánea, intramuscular y endovenosa. ¿Ya? Intradérmica, que es aquella que se administra en las capas de la piel, o sea, entre la epidermis y la dermis. Subcutánea, que se administra por debajo de la piel y llega al tejido adiposo. Intramuscular, que es aquella que se administra directamente al músculo. Endovenosa, que viene a ser a la sangre, directamente a la sangre. Esas 4, ¿no? Ojo que inclusive hay otras vías, pero que nosotros no la administramos, como es en la intratecal, intraósea, la intracardíaca también, ¿no? Bueno, pero son situaciones especiales. Muy bien, tenemos lo que es la vía respiratoria. En la vía respiratoria también se le conoce como vía inhalatoria. Ojo, no confundir con la vía nasal. Respiratoria, o sea que esas partículas van a ingresar hasta nuestros pulmones, ¿no? Van a ingresar hasta lo que viene a ser hasta nuestros alveolos. Ya, listo. Entonces, hasta nuestros alveolos, ¿no? Pasa por las fosas nasales, por la faringe, laringe, tráquea, bronquios y llega hasta nuestro pulmón, ¿no? En la vía tópica tenemos también una subdivisión. En la vía tópica vamos a ver que viene a ser aquellas en donde se administra en el mismo lugar donde se produce la molestia, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama esta primerita? ¿Qué vía será esta? Donde se le está administrando gotas. ¿Qué vía será? Oftálmica. Oftálmica, muy bien. Oftálmica, ¿no? Muy bien, entonces esa es la vía oftálmica. Ujú. La segunda, la vía, ¿qué vía será? Vía ocular, Miss. Ya, vía ocular o también llamada, no, ocular no, la segunda. Es la segunda. La primera sí es ocular o llamada oftálmica, ¿no? Esta de aquí, le voy a acercarlo para que puedan ver. Vía auditiva, Miss. Ajá, o también llamada vía óptica, ¿no? De oído, óptica. Esta, la tercera, Transdérmica. exacto, transdérmica, también llamada cutánea o también llamada tópica, también mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a la piel. Pero no confundir transdérmica con intradérmica, ya son diferentes. Transdérmica, trans, significa Sobre. a través de. En cambio, intra, si es dentro, ¿no? Dentro de la piel. Ajá. Esta, que viene a ser la vía, solamente se lo puede aplicar la mujer.
Viene a ser la vía vaginal, ¿ya? La vía vaginal. Esta de aquí, esta sí viene a ser la vía nasal, nasal. ¿Por qué? Porque solamente va a ingresar hasta las fosas nasales, nada más. No llega hasta los pulmones. Y la última viene a ser la vía rectal, en el recto, ¿no? Entonces, dentro de la vía tópica tenemos oftálmica, ótica, transdérmica o cutánea, vaginal, nasal y rectal, ¿ya? Esas son las vías de administración. Esa es la clasificación que nosotros tenemos, ¿ya? Muy bien. A ver. Ujú. Ya, a ver, para que vean esta parte de aquí. Ujú. Esta viene a ser la gastroentérica. Cuando nosotros hablamos de la vía gastroentérica, No hablamos se de ve esto. nada. Sí, Ay, estoy compartiendo. Cuando se administra por zona nasogástrica, ¿no? Ese viene a ser la gastroentérica. Porque directamente por medio de un tubo flexible, de una zona específicamente, que pasa a través de las fosas nasales y llega por nuestro esófago hasta el estómago, se administra estos medicamentos. La persona no lo va a saborear, la persona no va a sentir no va a sentir absolutamente nada, porque ya obviamente no lo va a degustar, no va a pasar a través de la boca. De frente va a llegar hacia el estómago, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver. Acá tengo 1, 2, 3 grupos, ¿ya? Listo. Vamos a ver, ¿me confirman por favor si el grupo que voy a mencionar eh, está conforme? Yomeli Vaca Mendoza, Guamán Aguirre y Evanán Alcahuamán, ¿verdad? Sí, licenciada. sí, Ya, ya, a ver, escúchenme. Ustedes van a tratar lo que es la vía oral, la vía oral y sublingual. ¿Ya? La vía oral y sublingual. Para el 30. No, miento. Para el 7 de octubre. Ojo, acuérdense, ¿ya? Para el 7 de octubre. A ver, vía oral y sublingual. 7 de octubre. ¿Ya? ¿Apuntaron? No se olviden. Muy bien. Ahí está, igual lo estoy reenviando. A ver, el otro grupo que también tengo ahí viene a ser, a ver, el grupo de Maquera, Inca Cutipa, Yarasca Ramos, Gómez Peralta y Santillán Arirama, ¿verdad? sí, licenciada. Ya, muy bien. A ustedes les va a tocar lo que es la vía nasal, perdón.
tópica y oftálmica. Cuando hablo de tópica, o sea, transcutánea, ¿no? O cutánea, o transdérmica, lo pueden encontrar así, porque a veces cuando ustedes buscan y van a ver vía tópica, van a encontrar todo. Entonces, no, pueden buscarlo como vía transdérmica o también vía cutánea, ¿ya? Y la vía oftálmica. Ya, Lisa. Ustedes sería para el 14 de octubre. Ya, listo. Y el grupo a ver, me confirman, Velázquez Reyes, Rodríguez Cauper, Sánchez Yajaruna y Tapia Vázquez, ¿verdad? Sí, licenciada. Ya, a ustedes les va a tocar lo que es la vía nasal y ótica. Listo. Ah, me olvidé de ponerle la fecha. 14 es para el anterior grupo. 14 de octubre. Ujú. Ya, y el grupo que acabo de mencionar sería para el 17 de octubre. Listo, muy bien, hasta ahí vamos. Ahí inclusive en el grupo lo he colocado, ¿ya? Bien. Mm. Ya, a ver, voy a tomar asistencia, por favor. Mm. Ya, a ver. Vaca Mendoza. Vaca Mendoza. Bernaola. Ebanán. Presente, licenciada. Ya, muy bien. Ebanán. Félix Tacuche. Félix Tacuche. Gómez Peralta. Licenciada, me llamó, no he escuchado. Gómez, sí, justo te estaba llamando Gómez. Está fallando el Guamán internet Aguirre. presente. Ya, ok. Guamán Aguirre. Presente, licenciada. Muy bien. Maquera. Maquera. Presente, mi. Noches, Muy bien. presente, mi. Muy bien. Mashu Yampis. Pau Salas. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Rodríguez. Buenas noches, licenciada. Presente. Buenas noches. Rucova. Licenciada, buenas noches, presente. Buenas noches. Sánchez Yajaruna. Buenas noches, licenciada. Presente. Buenas noches. Santillán Arirama.
Santillán Aridama. Tapia Vázquez. Tapia Vázquez. Tataje Núñez. Velázquez. Presente, licenciada. Buenas noches. Velázquez. Sí, licenciada. Ya, ok, muy bien. Yarasca. Yarasca. Presente, licenciada. Aquí estoy. Sí, ahí estás. Muy bien. ¿Alguien que me haya faltado, por favor, en la asistencia? Yo, licenciada, disculpe. A ver, ¿quién es? ¿Quién es? Vaca Mendoza Yumeli. Ah, ok, muy bien. ¿Alguien más? Licenciada, presente, me votó el Zoom. Tapia Vázquez. Tapia. Ya listo, Tapia. Muy bien. Ok, listo. Entonces, con eso terminamos el día de hoy. El día viernes vamos a hacer una práctica bastante, bueno, vamos a participar en clases, ¿no? En donde ustedes van a colocar según lo que crean convenientes, dependiendo del medicamento por la vía de administración y la forma farmacéutica que tiene, ¿no? O sea, puede ser sólida, líquida, semisólida, gaseosa, o puede ser otros tipos de fármacos, ¿no? Otros tipos de formas farmacéuticas. Después también tenemos, al otro lado, vamos a colocar las vías de administración por las cuales creen que se administra. Y ahí sí vamos a hacerlo de manera detallada, ¿no? Si es, por ejemplo, por la vía enteral, si es por vía oral, si es por vía sublingual, ¿no? Ahí vamos a colocar. Muy bien. Entonces, yo voy a estar subiendo los videos y también lo que es el tema al Classroom. Un poquito ya esta semana que pasó no he logrado subir, pero esta semana sí lo voy a subir ya para que ustedes puedan visualizarlo y puedan familiarizarse y así hacer la práctica del día viernes. Antes de que nos vayamos, para que le tomen captura de pantalla a los siguientes medicamentos que nos toca, porque yo no les había dejado nada ya el día viernes, pero ahora sí nos toca nuevamente, ¿no? A ver, Ah, vamos a ver. A ver. Ya voy a compartir un ratito. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, listo. Habíamos hablado hasta el clotrimazol. Ya está. Un poquito más. Mm, Ya. A ver, voy a compartir para que le tomen captura de pantalla. Esos son los medicamentos que tienen que investigar, ¿ya? Sí, dime, Maquera. Miss, disculpa, yo le quería consultar, como en esa pedida exposición, no sé si nos podría dar algunos puntos específicos para nosotros Ya, realizar una buena exposición, por favor. ya, ya listo, no hay problema. Ahí a través del grupo, igual les voy a dejar los puntos para que abarquen, para que tampoco no se extiendan tanto, ¿ya? Ya, Miss, gracias. Ok, listo. Muy bien. Ahora sí, ya lo tienen, ¿no? Son 14.
codeína, dexametasona, dextrometorfano, diazepam, diclofenaco, dimenhidrinato, enalapril, eritromicina, etambutol, eritropoyetina, que también lo pueden encontrar como epoyetina, escopolamina, fluconazol, fenoterol y furosemida. ¿Ya? ¿Listo? Ahora sí, ¿puedo dejar de compartir? Sí, Miss, ya la tengo. Ya, ok. Ya, listo. Muy bien. Entonces, con eso terminamos el día de hoy. Ya nos encontramos el día viernes. Que tengan muy buena semana. Cuídense. Nos vemos, licenciada. Cuídese. Nos vemos. Nos vemos. Chao, Miss. Cuídense, cuídense.